Ya, lintuta, lintuta, ya está. Oye, de manguish manacho. Allintuta yachachik. Lintuta. Empezamos la clase del día de hoy. A ver, vamos, empezamos entonces. Hoy es la sesión 16, ¿verdad? O la sesión 15, sesión 16 había sido. Uy, ya, pero estamos aquí ya. Estimados amigos, con la total linda y hecho así mis remedio. Hay un tema que estoy viendo que aún nos toca, en este caso, avanzar, conocer un poquito más, ¿ya? Y entonces hoy día nos vamos a enfocar en ese tema, ¿ya? Por favor, atentos, ¿ya? A ver, un momento, aquí está, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla, verdad? Ricúculo, ricúculo. Ya, cosa. Mira, esta parte de la clase del día de hoy nos va a servir para avanzar para el segundo, tercer y para el cuarto libro. ¿Ya? Para los 4 libros nos va a servir. Por eso les voy a pedir, estimados amigos, su atención al máximo. Dejen de hacer sus cositas por esta horita. Dejen de estar pensando en otras cosas y empezamos, ¿ya? Mira, vamos a regresar un poquito, a hacer una pequeña retroalimentación de lo que estamos trabajando. Hasta el momento hemos trabajado, estimados amigos, este pronombre interrogativo que se denomina pita, ¿ya? Kaita con una blanca sharanch, Kaiwan blanca sharanch. Entonces, pita hemos dicho que siempre se va a traducir como a quién, ¿ya? A quién. Y también hemos dicho aquí, estimados amigos, que nosotros podemos en este caso utilizar y matar, ¿ya? Podemos utilizar profesiones para poder contestar a esta pregunta. Entonces, la clase va a consistir en eso, aprender el pita de manera perfecta, de manera correcta, estimados amigos, ¿ya? Entonces, empecemos de lleno, ¿ya? Ahora, teniendo ya esta idea del pronombre interrogativo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Veamos, tenemos reglas para preguntar, ¿ya? Reglas para preguntar. Estas reglas son muy importantes porque nos van a servir para todo lo demás que queremos aprender. Así que, por favor, a estar atentos con las reglas que nosotros tenemos para preguntar. Entonces, una de las primeras reglas que nos hemos planteado, si me preguntan con can, mi respuesta va a ser con no. Eso hemos aprendido, ya sea en el tiempo pasado, presente o futuro. O sea, en los 3 tiempos siempre va a ser esta la estructura que nosotros vamos a responder, ¿ya? O sea, mira, si haces un recordatorio para esto, veamos, estimados amigos. Si nosotros hacemos un recordatorio para este recurso, debemos tener que PAM siempre va a tener esa, en este caso, esta característica de que va a terminar con el INC. Y también vamos a entender que Noja siempre va a ser ese recurso, Noja, que también va a terminar con el ni. Esas reglas no debemos olvidarnos. Eso hemos aprendido en la primera clase, ¿no es cierto? ¿Ya? Can
que siempre ha sido con el noja, con el inki, aquí está, y noja siempre ha sido con el ni. ¿Ya? Eso sabemos ya. Entonces, a partir de esto, estimados amigos, vamos a plantear nuestras preguntas. ¿Ya? Un momentito. Un momentín, un momentín. Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos esta idea. ¿Ya? Ya, teniendo en cuenta esta idea, yo pregunté en la primera clase, Kan, Pita, ¿ya? Yana, Panki. Entonces, mira, fíjate, estas terminaciones que he puesto, Kan, con el Inki, siempre se repiten. Kan, Kan, Pita, Yana, Panki. Siempre se van a repetir. Entonces, ¿cuál sería, profesor, la respuesta? Maigenda, Kama, Kutichi, Keipaj. La respuesta era con el NOJ y ponías aquí noja y ponías una profesión, por ejemplo, yacha, yacha chij y le agregabas el ta, yana pa ni. Igualito a así. Aquí existía una regla que tú tienes que entender y la regla era lo siguiente, noja siempre va a ser un elemento que va siempre con la terminación ni. O sea, esa era la regla, ¿eh? Y aquí, como la pregunta era con ta, siempre mi respuesta también va a ser con ta. Estas son reglas generales que nosotros debemos conocer, saber, entender. ¿Ya? ¿Me entiende? Creo que hasta ahí estamos lo más claro posibles a cada una de esas preguntas. ¿Ya? ¿Me han entendido esta parte o no me han entendido? Umancharangi shumanachu. A ver, Umancharangi shumanachu. Primero que muy chévere, ya. Excelente. Yo voy a dar que la idea de que han entendido. Entonces, estimados amigos, ya tenemos esta primera parte. ¿Ya? Ahora, la regla que nosotros sí o sí tenemos que entender es que el CAM siempre va a ir con el NOC. Es la primera regla. Después, estimados amigos, dentro de esta regla, también podemos agregar, ¿ya? Aquí, mira, aquí te voy a dar una pregunta, ¿ya? La pregunta que vamos a poner aquí es lo siguiente. Mira, lo que vamos a poner aquí, esta pregunta está en tiempo presente, en el Kunan Pacha. Y mata Kunan Pacha es en el tiempo presente, ¿ya? Kunan Pachapi en el tiempo presente. Ya está, ya tengo mi pregunta en el tiempo presente. Ahora, estimados, podemos agregar más ejemplos. Por ejemplo, no solo puedo decir can, plantear otro ejemplo y decir de la siguiente manera. A ver, veamos aquí. Dice, can, pita, en vez de poner yanapanki, puedo poner pita, ka, wanki. Aquí está, mira el verbo. Pita, ka, wanki. Estoy diciendo, ¿tú a quién miras? Y mi respuesta sería, noja, en vez de yachachirta, puedo poner, por ejemplo, al abogado. El abogado, ¿cómo se dice? Amachaj, amachaj. Amachajta, hawani, podemos decir aquí. Hawani, ya está. Mi respuesta también es válida. ¿Te das cuenta? Noja, amachajta, hawani. Ya tengo mis respuestas. Para el tiempo presente es así. ¿Ah? ¿Entendido? Ahora que ya tenemos el tiempo presente, estimados amigos, o según panacha y machatan kunan ya pasunchis, vamos a darnos un salto terrible a lo que hemos aprendido el Ripujpacha. Ripujpacha, algunos dicen ñaupapacha, ¿ya? Pero más conocido es como el Ripujpacha, el tiempo pasado, lo pasado es pasado. ¿Qué Fabricia? Ripujpacha, que vendría a ser, estimados amigos, el tiempo pasado. ¿Ya? Y aquí estoy aprendiendo el tiempo presente.
Entonces, ¿cuál es la única diferencia que yo debo entender en el ripopacha? ¿Qué es lo que tengo que entender? Sencillamente, estimados amigos, lo único de todo esto, le aumentas un sufijo ra. Por ejemplo, mi pregunta sería, han, jabarguete, han, pita, yana, pa, hasta ahí estamos bien. Y el elemento que me aumenta es el ra, y luego, ya está. Han, pita, yana, paranqui. Estimados amigos, cuando nosotros hablamos del tiempo pasado, mira lo único que estamos utilizando es el tiempo pasado que hemos trabajado. Aquí dice Han, Pita y Ana Paranqui. En algunos casos podemos utilizar Han, Pita y Ana Paranqui. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados, aquí está mi pregunta. Han, Pita y Ana Paranqui. ¿Y cómo sería mi respuesta? Mi respuesta también va a ser en el tiempo pasado. Noca, imagínate que ahora le he ayudado a mi mamá. Y pongo aquí, Noca, mamai, mi mamá, y le agrego ta. Mamaita yana para ni. Ya está. Aquí me está dando una idea. Noca, siempre el ta, que ella pichurara apareció en Javari. Han, pita yana pangi, no mamaita yana parani. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta? ¿Ya? La Q suena como la G, ¿verdad? No, ok, no puede sonar como la G. Recuerden eso. No dice Han, sino Han. Pero en quechua chanca, como la doble J, ¿eh? Ham te dice. ¿Ya? En eso sí tienes razón. Muy bien. Entonces, estimados amigos, mira, veamos esto. Esta sería mi respuesta o en este caso, mi respuesta. Pero, ojo, estimados, o panachay, no siempre va a tener la siguiente terminación. También con el rani. No mejorani, yana parani en el tiempo pasado. Entonces, un dato importante, si me preguntan en tiempo pasado, yo debo responder en tiempo pasado. ¿Entendido? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Vamos a poner, si no quieren poner Diana Paraní, por ejemplo, podemos utilizar otro verbo, ¿ya? Otro verbo. Han, pita, el verbo llamar. Waj, ya, ranki. Ya, jabarigep. Han, pita, waj, ya, ranki. Estoy diciendo tú a quién llamaste. Y mi respuesta sería, noca, imagínate que llamó a mi papá, digo, tai, taita, ya, rane. Esta sería. Entonces también aquí tenemos se cumple la regla, ¿eh? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? ¿Ya? La regla, estimados amigos, es que, bueno, si te pregunto con can, tu respuesta va a ser con no. A ver, vamos, estimada, que nos quieres preguntar. Adelante, adelante, te escuchamos. Y marcha Profe, tampoco, buenas mira. noches. No estuve entendiendo muy bien el Yanaparani. Ayudar es Yanaparani. El Erani, el último, ¿qué es? Muy bien. ¿Alguien nos puede dar una respuesta a esto? ¿Alguien del grupo? Ya. El ni sí le entiendo, que es de ñoca, de yo. Y el Ya. Ra Mira, es estimado, del tiempo sí, para que pasado. entiendas, ¿ya? El era solo te da una idea del tiempo pasado. En vez de decir yo ayudo, dices yo ayudé. O sea, este sufijo ora, o en este caso tal vez algunos lo consideran como un infijo, tiene esa posibilidad de convertir una oración o una expresión en el pasado, nada más. O sea, todo lo Ok, que tú ok, tienes, ya entendí. ¿ya? Yanapai es ayudar, Yanapai. Y se Ajá. elimina la I y se pone el tiempo pasado, la hará. Claro, Ya, ya, gracias, ajá, profe. Rani. Ajá, ¿ya? Entonces, eso hemos avanzado hace poco, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, veamos esto. De Hipopach, Campita, Guajiaranqui, ¿tú a quién llamaste? Y mi respuesta sería, no, Campita. Otra vez, Rani. Java, tu gorbarillando Hebrei. Igual te voy a poner con color amarillo. Ojo, estimados amigos, aquí.
Y siempre te voy a volver a repetir toda la vida lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos con una expresión de este tipo aquí, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Mira, la pregunta me lo han hecho con ta. Por consiguiente, mi respuesta va a ser el ta. Aquí está, mira. No ta, wajya, rane. O sea, esta es una regla que nosotros debemos, sí o sí, respetar. ¿Ya? Por ejemplo, algunos dicen, pitata. Es que varían. ¿Ya? ¿Cómo varían? Por ejemplo, muy bien, aquí un comentario nos dice Juan Situcha, puede variar, estimados amigos. ¿Qué pasa si en algún momento de mi vida escucho la siguiente expresión? Ya estoy hablando del tiempo pasado. Si no, aquí, mira, fíjate, me van a decir can, en vez de pita, me van a decir pitata, yana, pa, ranqui. Es válido esta pregunta. ¿Han pitata, yana, pa, ranqui? ¿Y cuál es la diferencia? Este tag tiene una traducción muy interesante, ¿ya? Y aquí está mi famoso ta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la traducción de este tag? Es como en el castellano o en el español sería, y tú, fíjate, ¿y tú a quién ayudaste? ¿Ya? Ayudaste. O sea, estimados amigos, hay que tener en cuenta, muchas veces hay sufijos, como el caso del tag, que cumplen la función del contrastativo. ¿Y tú? ¿A quién ayudaste? ¿No es cierto? ¿Cuándo vas a utilizar esto? Bueno, si deseas, puedes utilizar. ¿Ya? Si deseas, puedes utilizar. Pero como estamos empezando recién, yo les sugiero, Hampita y para Hanki, Hampita o Hanki, es una forma básica que puede utilizar. ¿Ya? Es la forma básica. Si tú quieres aumentar más adelante un sufijo, lo vamos a hacer. Por ahora nos quedamos solamente con el pita. ¿Ya? Entendido. Claro, los que hablan quechua sí entienden ya esta situación, pero los que recién están aprendiendo, por ellos estamos haciendo. ¿Preguntas, dudas? Canchu Manachu, Profe, ¿lo puede por favor pronunciar Guaj, Guajaranqui? Guajaranqui. Guaj, ¿Ya? ¿cómo? Guajaranqui. Guajaranqui. La Y ya no se pronuncia, la No, Y. esto es en caso de la escritura. En la Guaj, pronunciación es Guajaranqui. 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 ¿Ya? Ya, profe, Antigua Guajaranqui. gracias. Muy bien. Excelente. Guajaranqui, ¿qué es, profe? Llamar. ¿Ya? Masti. Llamar. Aquí. Ponemos Guajyai, ¿ya? Llamar. Ojo, si alguien está aquí en Quechua Chanca, podrían también utilizar la expresión Hayai. Pitan Hayanki, ¿ya? También viene a ser llamar. Va a depender de dónde se utiliza, ¿ya? Muy bien, estimados. Ya estamos trabajando, en este caso, mira, el tiempo pasado, el tiempo presente. Y en esta clase también les voy a explicar en el tiempo venidero. Y Pachajama. Hablaremos directamente, estimados amigos, del Hamuj Pacha. ¿Ya? Profesor, ¿qué es el Hamuj Pacha? Y Matajama Hamuj Pacha es el tiempo futuro. ¿Ya? Es tu futuro. Futuro. Pacha. Y entonces, ¿cómo nosotros plantearíamos la pregunta en el Pacha? Estimados, aquí, antes de pasarnos al Pacha, aquí nos ha faltado alguito, ¿ya? Mire, fíjense, aquí en el tiempo pasado nos faltó este elemento importante. Ham siempre va a ser con el ranki y noka con el arani. Estos son los sufijos que nos van a ayudar. Han, mijoranki, ya aquí está, mira. Han, mijoranki y pai o noka, mijo, rani. Esto nos ha faltado. Ahora, estimados amigos, cuando nosotros nos encontramos en el tiempo futuro, ¿qué va a pasar?
Ham también tiene esta terminación. Inki y noka va a tener la terminación saj. ¿Y de dónde estoy sacando esto? ¿Ya? Me das que a ver, ¿de dónde estamos sacando? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Lo que hemos avanzado, ¿ah? Lo que hemos avanzado, estimados. Yankichichu Manacho. Sufijo, profesor, de la primera persona. Ya. A ver, vamos, vamos. ¿Qué cosa hemos aprendido? Muy bien. Estos son los sufijos que hemos estado utilizando, aprendiendo desde la primera clase, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, veamos en el chat, alguien nos dijo algo, creo. Ya. Mira, estimados, si no se recuerdan, veamos esto. Ya vamos a insertar un cuadrito para que recuerde. ¿Ya? Solo para el NOC. Ya. Uno más, ya. Mira, estimados amigos, recuérdame, dice, recuerda, Yuyari. Para el noca, para el pronombre personal noca, hemos trabajado algunos elementos, como para el presente, ¿ya? Para el pasado y por último hemos trabajado para el futuro. ¿Y qué hemos trabajado, profesor? Dirán muchos, ¿eh? Y matad que Hanchis. Hemos trabajado los sufijos. Para el presente hemos dicho el sufijo ni. Para el pasado hemos trabajado el sufijo rani. Y para el futuro hemos trabajado el sufijo, ¿ya? Saj. Para el nuk. Y también hemos trabajado para el kan. ¿Qué sufijo era? Para el kan hemos trabajado para el presente el sufijo inki. Para el pasado hemos trabajado el sufijo oranki. Y para el futuro hemos trabajado el sufijo inki. Así estaba organizado. Y si alguien de aquí quiere plantear ejemplos, se puede plantear ejemplos. Por ejemplo, para el noca dice, taki, takini, noca takini. Aquí estoy utilizando el ni, noca takini, yo canto. ¿Te das cuenta? Para el pasado, noca takira ni. Utilizando en este caso ya el sufijo para el tiempo pasado, takirani. Y para el futuro sería takisaj, noca takisaj. Estas han sido las formas que hemos nosotros trabajado durante nuestras clases de quechua en este tiempo. Esto hemos trabajado. Después de trabajar esto, ¿qué más hemos hecho, estimados? Estos son los ejemplos, recuerden esto, ¿ah? Aquí están las normas, aquí, y luego están los ejemplos. Ahora, para el futuro también hemos trabajado. ¿Y cuál hemos trabajado para el futuro? Para el futuro hemos dicho, Han, takinki, yo digo para el Han, takinki. Luego, para el pasado, takiranki, takiranki. Y para el futuro era takinki también. Entonces, en este caso, estimados, lo que tenemos que entender aquí son contextuales, ¿ya? Ahorita te explico. Ya está, mira. Hemos dicho, takinki, con rojito, takiranki, ¿ya? Y takinki. Este último va a depender mucho del contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿ya? Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, estas normas que hemos trabajado, estamos utilizando. En vez de taki, estamos utilizando otros verbos, ¿ya? Y entonces, mira, en el tiempo futuro, para el ham, hemos utilizado la terminación inki y para el ñoja, la terminación sa. Entonces, cuando a mí me preguntaban, yo decía, han, a ver qué, han. Y mi pregunta, pita, ¿ya? ¿Qué cosa en el futuro? Yana, panqui. Profesor, ¿se parece al tiempo que hemos trabajado, al tiempo presente? Sí, son muy similares, pero aquí lo único que tiene que diferenciar o mandar, diríamos, es el caso de que del
contexto. Aquí yo normalmente en este espacio podría poner campita y un adverbio de tiempo. Pajarín, yana, panqui. Ay Dios. Entonces, simplemente este pajarín le está dando un contexto para que esta expresión campita y yana, panqui sea una expresión en un tiempo futuro. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más encontramos? Entonces, estimados amigos, pajare, pita, pajarín, yanapanqui. Y mi respuesta sería con el noja. ¿Cómo? Noja, en vez de pita pongo una persona. Puedo poner Juan y le agrego ta. Juanta, ¿ya? Aquí está. Juanta, ¿qué cosa? Yana pasa. ¿Ya? Yana pasa. Ya está. Yana pasa. Y aquí estoy utilizando el sag como mi elemento y nok. Maestro, ¿Ya? disculpe, y el día, por ejemplo, Ah, ahí dice, ya. ¿no? ¿A quién vas a ayudar Ya, mañana, no? Entonces, en este caso, ¿cómo sería mi respuesta? ya, Puta. muy bien. Excelente tu pregunta, estimado. ¿Ya? Mira, aquí hay algo interesante que tú tienes que entender. ¿Por qué te puse pajarín? ¿Ya? Por una sola situación. ¿Cuál es esa situación? Para darle contexto. Pero en cambio, cuando a mí ya me preguntan, Noca, ¿cuánta ya no pasa? El SAG ya me está dando un tiempo futuro. Pero si yo quiero especificar en el mismo tiempo futuro, entonces aquí mi expresión sería, Campita, Pacarín, Yanapanqui, también va a ir, Noca, Juanta, y pongo aquí, Pajarín, Yanapasa. Si deseas poner, puedes poner, no hay problema. ¿Me entiende? Pero ¿por qué estoy utilizando el inki con un pajarín? Por una situación, mira, aquí en esta parte. Cuando yo utilizo en el tiempo presente, mi terminación es inki. Y cuando yo utilizo en el tiempo futuro, también mi terminación es inki. Entonces, ¿qué va a pasar? Para evitar en qué tiempo estoy preguntando o para prevenir bien mi pregunta, lo único que estoy poniendo aquí, estimado, el pajarín es para darle un contexto de futuro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Gracias, maestro, excelente. Ujú. Pero si desean Gracias. también pueden poner, pajarín, para que se entienda mucho mejor todo. ¿Ya? Entonces, mira, otro detalle más. Cuando me dicen, pita, el ta otra vez apareció y mi respuesta también. ¿Cuánta? Ya está. Kamu pacha biao, campita ya pajarín ya na panqui, te digo, ¿eh? Y tú me vas a decir, no, cuánta pajarín ya na pasa. Esa sería mi respuesta. Ahora, a ver, yo quiero vuestras respuestas. ¿Cómo sería? Can, pita, pajarín, hawanki. ¿Cómo sería vuestra respuesta? A ver. Uy, ¿cómo sería? Vamos, vamos, adelante, piensen. Rimaricomichis. Primero Ñuqa que todo, mamayta yanapasaq, qhawasaq. Nuka, Mamayta qhawasaq. mamaita, hawa, sa. Muy bien, excelente. Campit pakarin kawanki, no mamaita, hawasa. Estamos hablando de un tiempo, ¿ya? Futuro. Muy bien. La siguiente pregunta, a ver, vamos. Kan, pajarín, ahora, kan, pita, pajarín, más kanki, ¿ya? ¿Qué es más kanki? Es buscar. ¿Cómo sería la respuesta? A ver. Pampit, pakarin, más kanki. Y menos kamo kotichi. Piense, vamos grupo. Ñuqa yachachikta maskhasaq. Ya, muy bien. Noja, ya, chachirta, más casa. Ya está. Y ya puse mi respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces creo que ustedes ya tienen que estar adecuándose. ¿Ya? Participen, por favor, participen, porque es para ustedes, no es para mí. Yo ya sé hablar quechua demasiado, entonces lo que necesitamos es que ustedes aprendan. Y este es el tiempo futuro. El jamón pacha. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿qué significa pacarín? Hola,
¿Ya? Por favor. Pongamos vocabulario, ¿ya? Hola. Sí, te Profesor, escucho. tapurikuykashan. Ay, tampoco hoy. Profesor, que qillqaypi nishan, a ver, Hola. maskankichu, mashkankichu, imaytataq qillqaku. Más canque, No ¿ya? es mash. ¿Por qué, profesor? Pida más canque, o pida más canque. Déjenme revisarlo, el texto del ministerio. Esta palabrita a mí también un poco de duda me ha dado, pero vamos a darle una respuesta, ¿ya? Eh, Suele variar algunas cositas, han variado. Más que ahí, estimados, es buscar, ¿ya? Primero vamos a darle sus ejemplitos. Más que ahí viene a ser buscar. Luego tenemos verbos que estamos utilizando. Viene a ser pajarín. Pajarín es un adverbio que significa o se traduce como mañana, ¿ya? El día de mañana, pajarín, ¿ya? Esto hay que tener en cuenta. A ver, vamos a ver el manual del ministerio. Ujú. Ya está. Muy bien. Esto va a quedar, esta palabrita, en duda, ¿ya? Esta palabrita, más que hay. Hay veces, hay cositas, estimados, que ha variado con el ministerio, ¿ya? Hay cositas que ha variado. Pero ya estamos aquí. Ahora, estimados amigos, creo que ahora sí estamos bien. Ahora, pasemos a otra regla para preguntar. Entonces, mira, haciendo un resumen general, cuando toda la vida a mí me preguntan, yo, pita, y anda con el pita, ¿ya? O con el can, digo, siempre mi respuesta va a ser con el no, ¿ya? Eso va a ser una pregunta o va a ser una regla general. En cualquier situación, en cualquier caso del quechua, ya sea chanca, sureño, todo el quechua que tú hables, siempre se va a respetar esta regla. Así que no vas a tener problemas. ¿Entendieron? Ahora, estimados, yo les, mira, en el quechua, solo hay, para preguntas y respuestas, tres cosas importantes, o tres cosas o tres aspectos en los cuales debo tener cuidado, ¿ya? Por ejemplo, uno de ellos es esto, can con el no, pero también existe la opción viceversa. ¿Cuál es la opción viceversa? Lo contrario. O sea, ¿cuál? Si a mí me preguntan, profesor, con no ca, ¿ya? Mi respuesta va a ser con can. Eso tampoco te olvides, ¿ya? Por ejemplo, ya como ayer decía, tal vez esta pregunta esté más orientada para el tiempo futuro, pero es importante. Yo les decía, depende del estado en el que tú te encuentras. Por ejemplo, ¿ya? Si quiero hablar en el pasado, en un estado inconsciente, si estás ebrio, estás tal vez, has consumido sustancias y no te das cuenta de lo que estás haciendo, puede variar, ¿ya? Veamos esto, mira. Primero, si me preguntan con el no-ca, aquí vamos a poner entre, ¿ya? Si me preguntan con el no-ca, yo ya sé que mi terminación va a ser ni. Y mi respuesta en este caso va a ser con el can, que va a tener la terminación inc, ¿ya? O dependiendo. Por ejemplo, para cuestiones de ejemplo nomás. Yo te digo, Yau, Juancha, no ka, pita, yana, pa, ni. Podría ser en el tiempo presente. ¿Ya? Por ejemplo, con ampache. Y dirán, profesor, ¿cómo voy a con Ampache? ¿Cómo voy a hablar yo en el tiempo presente? Debes entender algo, estimado. Por ejemplo, te invitan a algún lugar y te pones a ayudar de frente, ¿ya? O a trabajar en algo. Y al final le preguntas al dueño, ¿y a quién estoy ayudando? No conozco. Ah, en esa situación puedes utilizar. No capita yanapani y la otra persona va a decir, Han, por ejemplo, hay una tal persona Doris y digo,
Doris, o si no quieres poner Doris, puedes poner, a ver, al abogado ya hemos puesto, podemos utilizar al Hamaut, ¿eh? Y puedo poner Hamau A. Hamaut ata yana panki. Puede ser. En este caso, yo le estoy preguntando a una persona, oye, ¿yo a quién ayudo? Pero va a depender mucho de la pregunta. En el tiempo presente hemos utilizado el ni con el noca. Noca pita yanapani. Y me ha respondido y me ha dicho, kan hamaut ata yanapanki. Ahora, en aquí o en esta parte solo vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque no es tan usual este tipo de preguntas. Pero lo que sí es usual, estimados amigos, viene a ser lo siguiente. Es el tiempo que vamos a ver, el ripujpacha. Ripujpacha. ¿Qué es el ripujpacha? El tiempo pasado. Esto sí es importante, porque muchas veces nosotros nos preguntan, oye, ¿a quién ayudé? ¿A quién vi? Aquí sí funciona. Por ejemplo, yo te digo, Nuka pita hawa rani. Mira, fíjate, hablando del tiempo pasado. Pero, profesor, ¿cómo es el tiempo pasado? Dirás, ¿eh? Para el tiempo pasado, Wauchei Panachei, lo que debes utilizar es lo siguiente. No karani y kam ranki. Siempre va a ser estas estructuras. Entonces, yo pregunto, no ha, javarigepia. Vamos a poner con yanacha, yanacha, yanacha. Javarisket. Cuando yo quiero preguntar a una persona y le digo, oye, no ha, Pukachawa. Pita ya hawarani. Hawarani. En este caso, me está diciendo, ¿yo a quién miré? Y mi respuesta sería, Han, ¿ya? Puede ser mamaita. Mamaita, hawaranki. Se respetan las reglas, sí o sí, estimados. En este caso debemos respetar. Entonces el han me está dando la idea de aquí, han hawaranki, en el tiempo pasado. Y el pita, aquí el ta, siempre también va a tener la misma estructura. Mamá y ta en la respuesta. ¿Me entienden, estimados? Entonces, mira, Javas, ¿qué se imagina? En el tiempo pasado también es un poco escaso este tipo de preguntas. ¿En qué situaciones nomás yo puedo preguntar? En un estado inconsciente, cuando estás alcoholizado, cuando estás ebrio, cuando estás tal vez en un estado totalmente inconsciente, dices, oye, ¿a quién ayudé? No me acuerdo. O dices, oye, ¿a quién ayudo? ¿Quién será? O sea, en esa situación. Pero lo que sí tiene más función, más uso, es el tiempo futuro. Mira, Javariquete, ya hablé del Ripuchpach, pero lo que sí va a trabajar bastante, estimados amigos, es el Jamujpacha. Y mata Jamujpacha es el tiempo futuro. Entonces, veamos aquí. Tiempo futuro. Ya está. Jamujpacha. Ahora, colegas, veamos lo siguiente. Para el Jamujpacha también tenemos las reglas. ¿Y cuáles son esas reglas, profesor? Que hay con ayakanma, que el noca siempre la terminación va a ser saj y el kan la terminación inki. Estas son nuestras reglas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados amigos? Cuando me dicen noca, yo te pregunto, oye, Juancito, mamá, y noca, pita, ¿ya? A pasar, ¿a quién llevaré? Mira, fíjate, la terminación, noca, pucachawan, pita, el ta siempre con turquesa, y la terminación, saj, noca, pita, a pasar. Y esto tiene la misma relación con esto, noca, saj. ¿Y cómo voy a responder? Voy a responder y voy a decir, han,
y pongo al profesor, yachachikta apanki. Esa sería la respuesta. Entonces, vamos a poner así, mira, ya tienes, no capita pasaj. Y la otra persona es kan. Yachachikta, otra vez, apanki. Ya está. Ahora sí. O sea, estimados amigos, así va a tener que funcionar cada una de nuestras preguntas en el quechua. ¿Me entienden? ¿Me entienden o no me entienden? Vamos. Si me gampas. Si has entendido, dale like. A Ya, esta chachi. clase. Ya, muy bien. Estamos claros, ¿no es cierto? Me están entendiendo. Ahora yo les voy a preguntar, a ver, Chay, no si alguna, oye, digo, noja, pita, ¿ya? Ya no pasa, ¿cómo sería la respuesta? Y me gama. Vamos, vamos. Ñuqa Ñuqa taytay yanapasaq. yanapasaq. Ya, ¿Qué pasa? Tamaman. Noja, pita, ya no pasa. ¿Cómo me responderían a esta pregunta? Ñuqa ñuqa yanapasaq taytamamayta. A ver, noja. Yanapasaq Kan. taytamamayta. Kan. Kan yanapanki taytayta. Ya, muy bien. Otra pregunta me dice, otra persona dice, kan, yana, panki, tai, taita. Kan taytayta yanapanki. Muy bien. Amigos, aquí mira. Justo por eso es que yo les estoy pidiendo que aprendan estas reglas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas reglas, Wauchay Panachay? ¿Cuáles son? Las reglas que nosotros planteamos aquí, por ejemplo, para la pregunta que dice, no capita yana pasaj, mira, no ka es la pregunta, o el pronombre yo, y la terminación es saj. Pero aquí te dije algo, mira, cuando a ti te hacen la pregunta con el no ka, automáticamente tu respuesta es con el kan. Y aquí debería haber pasado lo mismo. Si a mí me preguntan con el no ka, yo debería decir, ya sé. Automáticamente yo debo poner el kan. Ahora, si me dicen yana panki, yana pas, entonces puedo poner yana panki. Pero ¿por qué estoy poniendo, profesor? ¿Por qué estoy poniendo yana panki? Por una situación, oye, panachay. Porque el verbo principal es yana pas. Entonces aquí pongo yana panki. Ahora recién completo, ¿a quién ayudo? Aquí al medio, a la persona, ¿a quién voy a ayudar? Y puedes poner taita. Aquí está, mira, puedes poner aquí. Tai, tai, ta. Ya no pasa. Así debe ser mi oración correcta. Ahora, estimados amigos, aquí, un momentito más. Lo que ustedes me han hecho en esta otra parte es un error garrafal. Recuerden que nuestro quechua tiene una estructura. Y profesor, ¿cuál es la estructura del quechua? Eso es pues algo que tú tienes que conocer. Simplemente ponemos sujeto primero, luego le agregamos un objeto, ¿ya? Un objeto, y luego le agregamos el verbo. O sea, esa es la estructura. Entonces, cuando yo quiero escribir quechua, debo tener esta estructura. Sujeto, objeto más, verbo. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Mira, en este primero yo tengo noja, sujeto, excelente, ¿ya? Luego viene el verbo, el objeto, digo. El objeto vamos a poner con un color turquesa. Y aquí el objeto tiene que ser la persona a quien recae la acción. Y aquí, mira, me he saltado al último, lo que debería estar en el medio. Y el verbo es yana pasaj. Yana pasaj vamos a poner con el color verde. Y aquí el verbo debía estar en color verde. ¿Y dónde tenía que estar el verbo? Al final. Entonces, la respuesta correcta sería noja, taitaita, yana pasaj. ¿Así debía ser? No todavía. Aquí hay algo más. Si me preguntan con el noja,
Mi respuesta con el ham. Entonces, automáticamente aquí debía cambiar. Ham, ¿ya? Taitaita, yanapanki. Automáticamente. Entonces, estimados amigos, mucho cuidado con cada uno de estos recursos que pueden hacernos confundir. ¿Entendido? ¿O no me han entendido? Y miren, Campas, muy bien, muy bien. Freddy me dice por ahí, Sí, sí, de profesor. Celia. Ya, José. por fin, gracias por dar la estructura, profesor, para poder hacer. Muchísimas gracias. Ya, no se preocupe. La estructura es esa, esa estructura deben respetar y conocer. Muy bien. Ahora, el segundo también está mal. Ham, yanapanki, taiteita. No, el verbo al final. Ham, taiteita, yanapanki. Entonces, para toditos, recuerden que la estructura del quechua es el siguiente. Siempre va a ser sujeto, objeto y verbo. No puede haber, no puede existir otra estructura. Sí o sí, esta es la única estructura que nosotros utilizamos. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Creo que hasta ahí estamos súper bien. ¿Alguna Ya, duda, pregunta? chachi, Ay, ya, chachi, kai sujeto, objeto, verbo, anche oración, pero no es cierto. Ahora, claro, pues. en oración ya. Ahora, como no escribiste monani texto largo, como textos nos piden un texto argumentativo, anche pero imagínate capun kai estructura. Sigue. En un texto largo, amplio que tú quieres escribir, primero tienes que identificar el pronombre. Por ejemplo, Juan. ¿Ya? Luego, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, va a jugar. Jugar en futuro. Y pongo aquí, Juan, Pukliang, ¿ya? Pukliang. Ya tengo mis dos elementos. Aquí está el sujeto. A ver, vamos a poner ya. El sujeto. ¿Qué color le daría? Mira, fíjate, estimada. Juan, sujeto con amarillo y verbo. Ya está con verde. Entonces, ¿qué me faltaría aquí? Me faltaría el objeto. Ahora, dentro del objeto, estimados amigos, reglas importantes. Un adjetivo, ¿ya? Siempre le antecede a un sustantivo. ¿Ya? Sustantivo. Ahora, otro, un adverbio le antecede, eh, veamos, en la mayoría de los casos, al verbo. Estas son reglas que tú tienes que entender. Entonces, cuando yo ya tengo una oración de esta manera, Juan Puglianca, aquí al medio voy a poner todo lo que yo quiero. Por ejemplo, ¿sí? Juan, ¿ya? Mamán Juan, puedo poner mamán Juan, Jatu, mamampa, mira, mamampa, Wasimpi, ¿ya? Jamoj, Quillata, y pongo Jamoj, Quillata, Ancha, Cosisja, Pujlan. Mira, y siempre mi expresión va a terminar en un verbo. O sea, mira, una expresión larga, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes van a dominar todo esto, que recién estamos en el inicio, estos textos van a ser sencillos. Y todo lo que he puesto aquí solamente viene a ser el objeto. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde se dificultan más las personas al querer hablar quechua? Es en el objeto. Como si utilizo este sufijo y si utilizo aquello y si me equivoco, no. Por eso estamos recién en el inicio, estimados amigos. ¿Ya? Recién estamos empezando. No se desesperen, vamos a aprender. Profe, el ¿Ya? guan, mamá, guan, ¿qué le hacía el sufijo guan? Por favor. No se confundan, no les va a confundir, ¿ya? El one significa con.
La N, su. Ya está. Y mira sencillo. Juan con su mamá. Hatu mamampa. El caso genitivo. En la casa de su abuela, ¿ya? El mes que viene, muy feliz jugará. Algo así. Juan, el mes que viene, Juan jugará muy feliz el mes que viene en la casa de su mamá grande con su mamá. Ya está. O sea, así sería la oración. Ya no os preocupéis, estimados. A eso vamos a llegar recién. Ahorita solo estamos en la primera parte. Entonces, no te preocupes. Lo que sí te estoy explicando es que tú tienes que seguir una estructura que sí o sí tienes que respetar. ¿Ya? Muy bien. Creo que con eso hemos zanjado estas dos partes. No cae el ham, en el ham of pacha, en el tiempo futuro. ¿Alguna pregunta, duda, estimados? Cancho Manacho. Ya está. Cancho Manacho. Manacho es una cancha. Ya. Ahora, seguiremos. Hoy día, estimados, solo hemos aprendido los dos pronombres. ¿Por qué les estoy dando esta idea, papitos? Digo, tienen que aprender bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas preguntitas que estamos haciendo nos van a servir para todos los demás pronombres interrogativos. Se acordarán nomás. A la siguiente o al siguiente pronombre interrogativo ya no te voy a preguntar por qué el ta, ya no, sino estas clases son los más importantes, ¿ya? Creo que con eso, estimados amigos, terminamos. Y pues si vamos a entrar al siguiente tema, tiene que ser también secuencia, siquiera una horita. Entonces, por favor, por hoy día, creo que nos quedamos aquí y ya les he dado las reglas que tienen que utilizar. Regla número 1, ¿ya? Y la regla número 2, que está aquí abajo, ¿ya? La regla 0, 2. Entonces, por favor, todo ya está listo aquí. A no ser que haya alguna pregunta o duda. Con eso terminamos, estimados amigos. Nos vemos el día lunes. ¿Ya? Por favor, estudien, repasen. ¿Alguien quiere hablar? Tupakunanchis kama yachachik. Tupa con o panseguna. Allintuta. Allintuta. Allintuta yachachik. Allintuta, saban, jorniki chispa. Allintuta Chao, chao, yachachik. chao. Añay.